Hermanos, Dios les bendiga, iniciando nuestra semana con la palabra de Dios y damos gracias también por este año que está comenzando. Y bueno, yo quiero hoy compartirte una capsulita de la palabra de Dios y voy a compartir sobre la palabra de Dios en Josué capítulo 1, verso 8. Dice, Dios dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Cuando hablamos en donde dice este libro de la ley, la palabra de Dios sabemos que es vital y de importancia en la vida del hombre. Debemos tener siempre la palabra de Dios a la mano porque debemos de meditar en ella. Cuando nos habla de que nunca se apartará de tu boca, la palabra de Dios debe abundar en nuestro corazón y así podremos hablar conforme a ella. Nosotros como cristianos siempre debemos de hablar palabra de Dios. Debemos de hablar palabras que edifiquen a otros, que cuando nosotros interactuemos con otras personas, lo primero que dejemos impreso en el corazón del hombre es la palabra de Dios. Dice la Escritura que nuestras pláticas siempre deben de estar en torno al Señor. Entonces nosotros debemos de tener siempre en nuestra boca la palabra de Dios, para exaltar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios, para darle adoración. Y es importante conocer la Escritura porque de alguna manera en los Salmos nos enseña a orar, nos enseña a adorar a nuestro Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios no se aparte de nuestra boca. Cuando dice meditarás en él, a Dios le importa lo que pensamos. Debemos hacer más que un simple leer la palabra de Dios, debemos de meditar en ella diligentemente. Nosotros como cristianos tenemos el deber y el compromiso con nuestro Dios de meditar en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, trae mucha bendición a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra vida. La palabra de Dios trae sanidad a nuestro cuerpo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay transformación en nuestra vida. La palabra de Dios nos habla que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser mujeres y hombres de fe, nosotros tenemos que leer constantemente la palabra de Dios, que es la que nos edifica. Cuando dice meditarás en él de día y de noche, nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios y meditar en ella, mucho más que los días de reunión en la iglesia. A veces la palabra de Dios solamente la escuchamos cuando tenemos alguna reunión o cuando vamos al servicio. Hoy la Escritura nos habla que nosotros debemos de meditar la palabra de Dios de día y de noche. Debemos estudiarla, debemos escudriñar. Siempre he dicho que la palabra de Dios es el manual de nuestra vida. Aquí la palabra de Dios nos habla tantas cosas de cómo debemos vivir, de qué debemos hacer, de cómo agradarle a nuestro Dios. Por eso es importante meditar de día y de noche la Escritura, porque Dios nos habla a través de su palabra. Cuando nos dice para que guardes y hagas, la razón del mandamiento es practicar la lectura, la palabra de Dios. La lectura y la meditación en la palabra de Dios cambiará nuestra vida, cambiará nuestro proceder. Dios quiere que pongamos en práctica todos sus mandamientos, toda la Escritura. Dios quiere que la pongamos en práctica. No nada más lo que nos pueda convenir de la palabra de Dios. Dios nos exhorta a guardar y hacer toda la palabra de Dios en nuestra vida, de practicarla. Cuando nos habla en todo lo que en él está escrito, no podemos escoger lo que queremos obedecer. O sea, no podemos escoger nada más ciertos versículos o ciertos capítulos de la Biblia para obedecer. El mandato es obedecer toda la Escritura. Sabemos que en la palabra de Dios hay cosas en las que no nos pueden agradar porque nos confrontan muchas veces áreas de pecado, pero nosotros como hijos tenemos el compromiso de obedecer
toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestro compromiso es obedecer. Cuando nos dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando hacemos la voluntad de Dios nos prospera. Seremos bendecidos por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando una persona obedece la bendita palabra del Señor, trae Dios bendición a nuestra vida. Y no me refiero en la bendición económica, no. En bendición en todas las áreas. Somos bendecidos cuando tenemos salud, somos bendecidos cuando tenemos una familia, somos bendecidos cuando tenemos un trabajo, somos bendecidos por Dios en todas las áreas. Cuando nosotros obedecemos verdaderamente la Escritura, Dios nos bendice en todas las áreas. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos la palabra de Dios es cuando realmente estamos viviendo en integridad, es cuando verdaderamente estamos viviendo en santidad. Así que nuestro compromiso de inicio de año sea obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos, estamos obedeciendo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y le estamos agradando. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, le agradamos a Dios. Y Él viene y nos sostiene, nos bendice. ¿Por qué? Porque como hijos estamos siendo obedientes a su palabra. Cuando nos dice meditar de día y de noche, quiero enfatizar en esto. Ese es nuestro compromiso, que a partir de este año que está comenzando, si no tuvimos el hábito de leer de día y de noche la palabra de Dios, pues bueno, hoy Dios nos exhorta a través de su palabra que la meditemos de día y de noche. Y podemos ver lo que Dios nos traerá a través de su palabra y lo que nos revelará también a través de su palabra cuando nosotros le escudriñamos. Así que yo te invito que este año que está comenzando, hagamos de un buen hábito el leer la palabra de Dios, y no nada más cuando vayamos al servicio o tengamos una reunión, sino como dice la Escritura, meditar en ella de día y de noche. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y que este año el Señor sea en todo momento en tu vida y tu familia. Que Dios te bendiga.